Muy bien, querido padre Jairo Alberto Franco, es el que nos acompaña el día de hoy en esta tertulia, charla, conferencia, espacio de conversación sobre un tema que ha resultado apasionante en la propia experiencia de Jairo en su proceso de conocer y leer el diario de Etty Hillesum. Jairo Alberto Franco, les voy a contar un poquitín acerca de él. Él comienza diciendo, tengo 56 años. Él comienza por la edad, cosa que las mujeres ocultamos. Él arranca diciendo, tengo 56. Sí, Misionero sí. javeriano en teología, misionero javeriano de Yarumal. Y es licenciado en teología patrística del Agustinianum de Roma. También tiene una maestría en teología latinoamericana de la Universidad UCA del Salvador. Estuvo 20 años en Kenia como misionero, ha sido acompañante de víctimas del conflicto armado en los últimos años. Ahora se encuentra en el Vicariato Apostólico de Puyo, en el Ecuador, desde donde nos está hoy conversando y nos está hoy hablando. Así que, pues, querido Jairo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y el auditorio es completamente tuyo. Tienes la palabra, así que adelante. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a Rosana y a la Fundación Etty Hillesum que me han invitado. Qué alegría estar con ustedes y alegría de estar desde la misión aquí en el Vicariato Apostólico de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, yo les voy a hacer mi presentación y como es una tertulia, pues al final ustedes tendrán la palabra. Comienzo compartiendo la pantalla. Pues esto no se me devuelve, Rosana. Allá, allá. Muy bien. Una reserva inmensa de humanidad y de fe, aprendiendo de Etty Hillesum y de los que han sufrido. Ha habido y hay mucho sufrimiento en el mundo. Gente que sufre la violencia y la muerte. Y para sorpresa nuestra, si escuchamos bien los relatos de las víctimas, si contemplamos sus silencios, si dejamos resonar sus palabras, encontramos en muchas de estas personas a las que se les ha querido negar su condición humana una reserva inmensa de humanidad y de fe. Vamos a seguir la autoridad de los que han sufrido, de Etty Hillesum y de las víctimas del conflicto armado. Humanidad y fe. Porque estas dos cosas van juntas. No me refiero con fe a una condición necesariamente ligada a una confesión religiosa. Me refiero a la confianza de que junto a las realidades más crueles también hay sitio para los sueños más hermosos. De que estamos seguros y protegidos en los brazos desnudos de la vida. De que a pesar de todo, la vida es hermosa y tiene sentido, incluso en su sinsentido, de que no estamos atrapados en las garras de nadie, que estamos en los brazos del amor de Dios. Todo esto lo decía Eti y Fabiola Lalinde también nos tiene esta confianza, confianza de que la historia, así como es dolorosamente bella y de como añade Arnovia Gutiérrez, que sufrió la muerte violenta de su esposo y de sus hijos en la Comuna 13 de Medellín. En todo lo que nos pasa, así sea duro, aprendemos a reír, aprendemos a cantar. Asombrado por esta reserva inmensa de humanidad y de fe que encuentro en muchas personas que han sufrido y sufren, me vienen preguntas. ¿De dónde se surte esta reserva? ¿Cuáles son las claves para acceder a sus riquezas? ¿Qué beta seguir?
para encontrar su mina, como buscando el tesoro escondido. Me di a la tarea de recorrer el diario y las cartas de Eddie Hillson, allá en el siglo pasado, en medio de la Shoah, y de escuchar historias de las víctimas del conflicto armado que perdura en nuestro país. Víctimas que en muchos casos prefieren llamarse sobrevivientes, victoriosas. La búsqueda ha sido provechosa. He encontrado indicaciones comunes en Eti y en las víctimas para hacernos también nosotros, aún en las situaciones más difíciles, a ese tesoro de humanidad y de fe. Para la muchacha judía se trataba de localizar al simple humano, al pequeño hombre desnudo. Y para las personas sobrevivientes, en palabras de Teresita Gaviria, lideresa de las Madres de la Candelaria, darnos cuenta de que los otros, incluidos los victimarios, son seres humanos, iguales que nosotros, y que es preciso ponernos en los zapatos de ellos. De estos hallazgos es que quiero hablarles en esta tertulia. Localizar al simple humano. Volver siempre al pequeño hombre desnudo. Empecemos con Eti y veamos cómo nos puede ayudar a hacer nuestro, su tesoro de humanidad y de fe. En medio del horror, cuando los victimarios degradaban su propia humanidad, desconociendo la de sus víctimas, la muchacha judía se dio cuenta de que era preciso, como salvación, no perder de vista la humanidad de todos, incluso de los que humillaban la suya y la de su pueblo. Empiezo trayendo un párrafo de los diarios de Eti y dada la importancia que tiene en esta exposición, cito las dos traducciones que tengo a la mano. Las dos versiones comparadas nos dejan intuir mejor lo que la autora quería decirnos. Entonces, este de los diarios de Eti, una vida conmocionada, dice así: Dios, mantengo los ojos abiertos y no quiero escaparme de nada, sino que quiero entender y examinar a fondo incluso los crímenes más terribles. Siempre intento localizar al simple ser humano que sin embargo es difícil de encontrar en medio de las monstruosas ruinas de sus crímenes sin sentido. Esta es la primera versión. Después esta, de las obras completas. Dios, intento mirarlo todo cara a cara. No quiero huir de nada y hasta procuro entender y ahondar en los peores crímenes y procuro volver siempre al pequeño hombre desnudo, que a menudo no se consigue encontrar en medio de las monstruosas ruinas de sus actos sin sentido. Entonces, en la primera versión, localizar al simple humano. En la segunda versión, procuro volver siempre al pequeño hombre desnudo. Valdría la pena a los que saben alemán que nos digan un poco sobre esto al final. Como un centinela en la noche, en una noche de estrellas apagadas, como ese centinela que agradece y se deja alumbrar de las luciérnagas, Eti se da cuenta de que en el eclipse de humanidad que vivía, había que estar alerta, los ojos bien abiertos, para localizar al simple humano, volver siempre al pequeño hombre desnudo. A su alrededor había soldados. A simple vista de humanidad en ellos no se veía nada, solo armas y uniformes, solo crímenes y actos sin sentido. Y ella no se resignaba y buscaba al humano, o al menos un atisbo de humanidad. Dice así: de repente un montón de tipos con el uniforme verde andan por el asfalto. No sé de dónde han salido. Llevan el petate y el fusil al hombro. Observo las figuras y los rostros. Intento mirar sin juzgarlos. Esta vez me embarga el terror. Expresiones insensibles y burlonas en las que uno busca en vano un atisbo de humanidad.
Eti no se queda en los uniformes y armas, ni siquiera en los crímenes y actos sin sentido, todo eso que cubre y no deja ver. Ella los desviste del todo, de todo eso que se impone, y los quiere ver en su simplicidad y desnudez, su humanidad. Segundo, uno de tantos uniformes ahora tiene cara. Todavía cuando estaba en su casa y antes de llegar al campo de trabajo de Westerbork, en una noche y a solas con su escritorio, Eti hace balance de un día en que tuvo que confrontarse con la muerte y la perdición, y encuentra entre los sucesos del día uno que la anima a rezar por los que le hacían el mal y que la ayudaría a comprender que también ellos sufren. Un soldado junto a un kiosco que se acerca a su amiga Lies Levy y que le entrega una nota con la intención de visitarla un poco más tarde. Y dice ella, a pesar de que este día no me ha aportado nada nuevo, salvo la necesaria y total confrontación con la muerte y la perdición, no debo olvidarme del soldado alemán que estaba junto al kiosco con una bolsita de zanahorias y una coliflor. Primero le deslizó una notita en la mano a la muchacha del tranvía y luego llegó una carta que tengo que leer otra vez. Ella le recordaba a la fallecida hija de un rabino que había cuidado en su lecho de muerte en Inglaterra durante días y noches. Esta noche viene de visita. Y cuando Lies me contó todo esto, supe que esta noche rezaría también por el soldado alemán. Uno de tantos uniformes, ahora también tiene cara. Y seguro que habrá muchos con cara así, en la que podamos leer algo que entendamos. Él también sufre. No existen fronteras entre la gente que sufre. A ambos lados de todas las fronteras se sufre y hay que rezar por todos. Buenas noches. Eti se alegra de que uno de tantos uniformes ahora tenga cara, la de un joven que se acerca, que se siente atraído por su amiga y que también sufre. Más allá del soldado descubre al hombre, ve su rostro, un rostro en el que podía leer, no sus distintivos de militar que lo hacían ininteligible y confuso. Contemplar humanidad en este soldado enciende la esperanza de nuestra muchacha judía, esperanza como la linterna de Diógenes para seguir encontrando otros humanos. Seguro que habrá muchos con una cara así, en la que podamos leer algo que entendamos. Como garantía de esta esperanza que la alumbraba, Eti no quiere perder la carta dada por el soldado a su amiga y ante la inminente deportación de esta última se propone conservarla. Y dice, tengo que conservar todavía la carta de nuestro soldado alemán antes de que Lizzie parta para adentro y guardarla como documento humano. En otra de sus cartas, Eti, que no pierde oportunidad para buscar atisbos de humanidad, narra cómo se encontró uno de esos atisbos en el momento mismo en que la locomotora partía del campo llevándose a la muerte 3.000 judíos. Es estremecedor constatar que en un momento de tanta crueldad, ella pueda seguir encontrando humanos entre los que perpetraban la masacre. En este caso, se trataba de un policía que cogía flores. Un policía, dice, coge altramuces con expresión embelesada. El fusil se le va balanceándose por la espalda. El policía amante de la naturaleza ha cogido un ramillete violeta. Tal vez después vaya a cortejar a la hija de algún granjero en los alrededores. La locomotora emite un grito estremecedor. Todo el campo contiene la respiración. Parten otros 3.000 judíos. La posibilidad de encontrar al menos un alemán decente, un humano, es un anhelo al que Eti no quiere renunciar, que le ayuda a vivir en medio de una época imposible.
anhelo que ella describe como una vacilante brisna en un terreno de mala hierba. Este, dice ella, es el problema de nuestra época, el profundo odio contra los alemanes que envenena la propia alma. Dejad que se ahoguen todos, gentuza, hay que gasearles. Estas manifestaciones pertenecen a la conversación diaria y dan a veces la impresión de que ya no es posible vivir en esta época, hasta que de pronto, hace algunas semanas, surgió un pensamiento de liberación que creció como una vacilante brizna recién nacida en un terreno de mala hierba. Y si existiera tan solo un alemán decente, entonces merecería la pena protegerse de esa masa completamente salvaje. Por ese único alemán decente ya no se podría verter odio sobre un pueblo entero. Tercero, no ceder a la lógica que degrada la propia condición. Naturalmente, Eti busca indicios, atisbos de humanidad, no solo en los alemanes que matan a su pueblo, sino también en su misma gente en condiciones miserables. Cuando otros se empeñan en humillar la dignidad de las personas y negarle su condición, es fácil entrar en esa lógica y degradados, perdida toda autoestima por los vejámenes padecidos, creerse el cuento de que si los victimarios son bestias, las víctimas que sufren el mal y uno mismo entre ellos tampoco valen nada, tan solo números perdidos en las estadísticas, masa llevada al matadero, fenómeno para sociólogos, caso perdido, gente que no cuenta, dignos de lástima. En el diario y en las cartas de Eti abundan alusiones a la humanidad de los prisioneros y compañeros de infortunio. Un papá que lee los clásicos y escruta la Biblia, los sentimientos de una mamá que ve a su pequeño sufrir, la señora que desborda dignidad, la muchacha que se pregunta por Dios, la gratitud del que recibe un paquete o una carta, compartir juntos la poca comida y saborearla con delicia, conservar recuerdos y objetos preciosos, escuchar a los desesperados, tratar de salvar la vida de todos. Eti mantiene alta su linterna y busca humanidad allí donde se ha negado. Con intensa atención saca de sus compañeros de infortunio lo mejor y lo más profundo y la encuentra hasta en la última expresión de un moribundo. Y así escribe: me gusta tener contacto con la gente. Es como si una intensa atención sacara de ellos lo mejor y lo más profundo. Ellos se abren a mí. Cada persona es como una historia que la vida misma me cuenta y mis ojos solo necesitan leerlas con entusiasmo. La vida me confiesa muchas historias. A pesar de todo lo que tengo que soportar, a pesar del cansancio, del sufrimiento y de todo lo demás, siempre queda esto, mi alegría, la alegría del artista, de observar las cosas y a partir de ahí construir en la imagen una imagen propia, construir en la mente una imagen propia. Leeré con interés la última expresión de la cara de un moribundo y la guardaré en mi interior. Yo registro cada gesto, cada palabra, cada expresión de sus caras con un profesionalismo casi frío y objetivo. Cuarto, no creo en las denominadas malas personas. Eti no es ingenua. Ella sabe que el mal se encuentra tanto en los que llaman enemigos y que se puede albergar incluso entre los suyos, en las mismas víctimas, que pueden llegar a ser victimarias. Y aún así, sabe que hay en cada persona algo bueno que no puede dañarse, su humanidad. Así se expresa en su diario dirigiéndose a un amigo sobre un judío que había sido empleado en el campo y en el que su humanidad no era tan evidente y estaba más bien apabullada en sus miedos y temores. Le decía así a Klaas: Klaas,
En realidad, solo quería decirte que tenemos que arreglar muchas cosas con nosotros mismos, que no podemos ceder al odio hacia los que llamamos enemigos. Todavía somos enemigos entre nosotros. Y yo misma tampoco estoy libre de ello. Cuando digo que entre nuestra propia gente hay verdugos y malas personas. En realidad, no creo en las denominadas malas personas. Me gustaría agarrar a ese hombre, a ese compañero de infortunio judío. Me gustaría agarrar a ese hombre por sus miedos. Me gustaría localizar la causa de sus temores. Me gustaría hacer una partida de caza y acorralarle en su propio interior, porque esto es lo único que podemos hacer en estos tiempos. Quinto, un fragmento de Dios en cada corazón humano. En su diario y en sus cartas, Eti nos permite acompañarla día a día en su búsqueda de indicios de humanidad, atisbos de humanidad, en su propósito de localizar al simple humano y volver siempre al pequeño hombre desnudo. Y lo humano como campo que esconde un tesoro es para ella nada más y nada menos que encuentro con Dios, al que ella siente que hay que desenterrarlo. Así, mirar y remirar los corazones de la gente la sitúa en la paz de Dios. La paz de Dios es Dios mismo. El humano es una teofanía, la presencia de Dios. En algunos momentos, dice ella, me parece como si la vida fuera transparente. También los corazones de la gente. Los miro y los remiro y cada vez lo entiendo más. Interiormente me siento más en paz con Dios. Y dice, amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios mío. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intentaré desenterrarte de los corazones de los demás. Y sigue, no es suficiente predicar sobre ti, Dios mío. Hay que encontrarte primero en los corazones de los demás. Hay que liberar en los demás el camino hacia ti, Señor. Y para eso hay que conocer bien al espíritu humano. Eti aprendió de Julius Speer, su terapeuta y amante, el arte de desenterrar a Dios de lo humano. Y así se lo cuenta a su amiga Jenny. La gran obra que ha hecho en mí ha desenterrado a Dios en mí y le ha infundido vida. Y a partir de ahora yo seguiré excavando y buscando a Dios en todos los corazones humanos que crucen en mi camino en cualquier lugar de esta tierra. Y en otra entrada se dirige al propio Julius y le escribe así. Has buscado a Dios por todas partes en cada corazón humano que se abría a ti. ¿Y cuántos han sido? Y en todas partes encontraste un pequeño fragmento de Dios. Nunca te has rendido. Sexto, el lema de Eti. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pocos meses antes de su muerte, Eti revela a su amigo Hans el lema de su vida y que da razón final de toda esa búsqueda de indicios de humanidad, atisbos de humanidad y de la teofanía que tenía en lo humano. Dice, cuando pienso en las caras del pelotón de escolta armado con el uniforme verde, Dios mío, esas caras, los he observado uno a uno, resguardada detrás de una ventana. Jamás había visto algo que me diera tanto miedo como esas caras. He llegado a dudar de la palabra que ha sido el lema de mi vida. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa frase ha vivido una mañana difícil conmigo. Este párrafo de su carta es precioso, no solo porque nos deja conocer su inspiración, su lema, sino porque nos confiesa que esto no le era fácil, que no siempre lo podía dar por supuesto, que tenía que concienciarlo siempre y hasta hacer actos de voluntad. Al contarnos que tenía que esforzarse, como todos nosotros que estamos aquí, Eti se nos hace cercana, una de nosotros, y nos anima a buscar lo humano, el terreno que esconde a Dios,
cuando nuestra convicción, lo que creemos y nos mueve, pasa difíciles días con nosotros. Así ya dejamos a Eti y vamos a escuchar ya a otros que han sufrido, a las víctimas de nuestra violencia en nuestro país. Los otros, incluidos los victimarios, son seres humanos como nosotros. Esta es una palabra de ellas, este mismo título. También muchas de las víctimas de la violencia en nuestra Colombia, como Eti, bajo el totalitarismo alemán, nos dan indicaciones para hacernos al patrimonio de humanidad y de fe con el que han sido agraciadas. En la misma línea de la muchacha judía, ellas nos invitan a concienciar que los otros, incluidos los victimarios, son también seres humanos como nosotros. Traigo a colación algunas historias que nos ayudan en este propósito y que corroboran todo lo que hizo, pensó y vivió Eti. Vamos a ver que también las víctimas buscan atisbos de humanidad, localizan al simple humano y vuelven al pequeño hombre desnudo. Primera historia. Yo no vi un paraco, yo vi el rostro de un niño. Pastora Mira tuvo la experiencia de la humanidad de los victimarios cuando allá en su pueblo San Carlos, al oriente de Antioquia, volviendo de la misa, notó que había algarabía en la calle. Se acercó a ver qué pasaba. Muchas personas estaban allí y miraban a un joven que estaba herido y tirado en el suelo. La señora a la que le habían asesinado a su hijo Jorge Aníbal hacía solo 4 días y que por muchos años seguía buscando a su hija desaparecida, Sandra Paola, se acercó y preguntó quién era el herido. Le dijeron que era un paramilitar, uno de los del grupo que había asesinado a su hijo. Y ella, que al enterrarlo había pedido la gracia de perdonar, no tuvo ojos para ver un asesino. Vio a un ser humano y espontáneamente, dice ella, que ni lo pensó, se lo llevó a su casa para hacerle las curaciones que necesitaba. Dice ella misma. ¿Qué me pasa a mí cuando veo ese tumulto de gente ahí? Y pregunto, ¿qué está pasando? Una señora me dice, eso debe ser un paraco que está ahí. Y llegué y le alcé la cabeza cuando veo el rostro de un niño. Yo no vi el paraco, yo vi el rostro de un niño a quien le ofrecí mi mano y le pedí que no renegara. Se apoyó en mi mano, en mi hombro, y saltando llegó a la casa. Llegamos a la casa para atenderlo. Era un ser humano. Cuando yo me asomo y veo esa carita, un niño, ¿qué me pasa? Pastora, por otro lado, cuenta que cuando el muchacho que había asesinado a su hijo, en quien ella no vio un paraco y vio un niño, se vio acogido y cuidado por ella, entró en shock. Y que ahí, en esa experiencia de ser reconocido como humano, de recibir sanación, lugar para dormir, comida, ahí fue viendo la necesidad de entregar las armas y cambiar de vida, y que llegó a reinsertarse. En ese encuentro con un niño, un ser frágil y herido, se hizo presente Dios y su salvación. Así lo experimentó la señora y así lo experimentó el hombre que tuvo después la oportunidad de reconocer sus crímenes y rehacer su vida. Las culpas del muchacho que estaba herido, la violencia que vivía su pueblo a manos del grupo ilegal al que pertenecía, hubieran podido ocasionarle dislexia a Pastora, incapacitándola para leer humanidad en su cara de niño. No fue así. Ella, como Eti, pudo sacar lo mejor y más profundo de él. Segunda historia. Ahí, cuando nos encontramos con ellos, nos dimos cuenta de que Dios sí existía. Las madres de la Candelaria atestiguan que al darse cuenta de que los responsables de las desapariciones de sus seres queridos se habían entregado y se habían comprometido a confesar sus crímenes para obtener beneficios de la justicia, ellas se fueron a verlos
con el ánimo de interrogarlos y sacarles la verdad que decían estaban dispuestos a dar. Las mujeres querían saber lo que pasó a las víctimas, aferrarse a cualquier signo de supervivencia que les pudieran dar, indagar las razones de los asesinatos y el porqué de tanta crueldad, las circunstancias de su muerte, precisar el lugar en que los asesinos se deshicieron de los cadáveres y dónde finalmente los podían hallar. Allá donde creían que encontrarían animales y atarbanes, máquinas de muerte, se llevaron una sorpresa. Al verlos a los ojos, al oírlos, al conocer sus historias, comprendieron que ellos también sufrían y que se enfermaban, que tenían esposas, hijas, hijos, que se enamoraban, que sonreían y que lloraban, que jugaban y contaban chistes. Sí, hicieron un descubrimiento insospechado, y es que los antiguos victimarios eran humanos, tan humanos como ellas, y llegaron incluso a comprender que muchos de ellos eran también víctimas. Lolita recuerda esa llegada a los centros de reclusión y dice, lo más necesario fue llegar a las cárceles, a ver los animales, los aterbanes que decíamos, todos hijuetantas decíamos, ojalá que se mueran, que se queden en las cárceles, que los maten, a desear lo peor a todos. Al llegar allá y sentarnos y escucharnos el uno con el otro, éramos muertas de miedo. Nos daba miedo hasta que nos sirvieran un tinto, porque pensábamos que nos iban a envenenar. Yo personalmente aprendí a reconciliarme y a perdonar, a darme cuenta que los animales y atarbanes eran también seres humanos, iguales que yo, que fueron también víctimas. Así como un fruto que apareció y no tanto como una tarea que se propusieron. Las mujeres, como lo explica Teresita, resultaron poniéndose en los zapatos de los que ahora les ofrecían la verdad. Dice así, Teresita Gaviria, la líder de las Madres de la Candelaria, la lideresa. Comenzamos a escucharnos, a dialogar, a mirarnos frente a frente, a oír las historias de ellos y al oír ellos las nuestras, nos sorprendimos llorando juntos y fueron aflorando las verdades. Esas historias fueron cambiando nuestros corazones hasta que nos dimos cuenta de que eran seres humanos iguales que nosotros y nos pusimos en los zapatos de ellos. Una experiencia que marcó a los y las que se encontraron en las visitas en las cárceles y que recuerdan los unos y las otras fue cuando se pusieron a hacer juntos el árbol de la vida, el que fueron dibujando y coloreando y llenando el tallo, las hojas, los frutos con las historias de vida, de su vida antes y después de la guerra, de sus amores, de sus sueños, de sus sufrimientos, de sus errores, de lo que habían sufrido, de cómo llegaron a ser víctimas unas y victimarios otros. Uy, se me fue muy, no sé qué, allá, y victimarios otros. De esas, entonces dice Lolita, que es la señora que está aquí con la camiseta que dice sobrevivientes victoriosos. De esas historias hay que darle la gloria a Dios, porque salió el cambio de nuestro corazón. Éramos felices. Ya salíamos los jueves y decíamos que qué pesar de esos muchachos. ¿Cuándo será jueves para volver? Y cumplían años y hacíamos el modo de hacerles llegar cualquier cosita, un detallito. Y yo llegaba y ellos me tenían tarjeticas que ellos me daban de agradecimiento. Y ya era como si fuéramos una familia. No eran ya los enemigos ni los atarbanes. Ya nos dolía todo lo que les pasaba a ellos. Lolita sigue su relato y dice, lo más importante fue ir a las cárceles. Ahí cuando nos encontramos con ellos, nos dimos cuenta que Dios sí existía, que Él colocaba la mano en todos nosotros porque ellos fueron capaces de pedirnos perdón a nosotras y de nosotros perdonarle a ellos. Buscando esa verdad aprendimos a reconciliarnos y a perdonarles. A medida que fuimos trabajando, estuvimos un año y medio yendo para allá los jueves. Nos íbamos a visitarlos, a hacer actividades, haciendo el árbol de la vida.
nos dimos cuenta que Dios sí existía. Es esta la teofanía que desencadenó la salvación, que unas y otros experimentaron. Las mujeres que se habían sentido perdidas, que llegaron a pelear con Dios y que no solo lo veían en su angustia, y que no lo veían en su angustia, encontraron al Dios que salva en donde menos lo esperaban, en la humanidad de sus victimarios. Y también ellos, no solo las mujeres, pudieron experimentar la salvación. La irrupción de lo divino se da en lo humano. Dios y su salvación sorprenden a las unas y a los otros cuando se encuentran entre sí. Las mujeres buscadoras hallan salvación para ellas y sus victimarios cuando experimentan que los segundos no son bestias ni máquinas de muerte, que son humanos como ellas. La humanidad que percibieron las mujeres en los prisioneros sacó lo mejor de ellas y brotó como el fruto de la flor, el perdón, el cuidado, la ternura, las oportunidades para los que se habían degradado. Los antiguos victimarios, al experimentar la humanidad de las buscadoras, su perdón, su cuidado, su ternura, las oportunidades que les ofrecían, vieron salir la propia, lo mejor de sí mismos, lo que pensaban perdido por tantas culpas, la superación de la vergüenza, el querer empezar de nuevo, la capacidad para afrontar la vida. Como Eti, también las señoras tuvieron la oportunidad de desenterrar a Dios y de encontrarse con lo divino en lo humano. Segunda historia, el que mira a los ojos, tercera historia, que hay algo, el que mira a los ojos no mata. La siguiente historia la conocí en el Museo de la Universidad de Antioquia, febrero de 2024, este año, en la exposición del artista Juan Manuel Echavarría, cuando la muerte empezó a caminar por aquí, así se llama, y en la que muchos excombatientes de todos los frentes pintaron, guiados por el artista, lo vivido en la guerra. A continuación, cito el relato que acompaña el cuadro titulado El Día del Milagro. Un soldado, el mismo que pintó la obra, es el que nos habla. Este es el cuadro, mírenlo bien antes de contarles la historia. Después de 5 días de caminata, escribe ese soldado, 5 días de caminata por la montaña, llegamos a un punto donde encontramos un grupo de guerrilleros. Entramos en un combate. A mí me tocaba hacer un cierre por otra parte con un compañero. Debido al calor del combate, de pronto tomo distancia de mi compañero. Y al querer coronar un cerro, al subirlo, me encuentro de frente con este señor guerrillero. Nosotros quedamos a menos de 10 metros. Hay una frase que dice, el que mira a los ojos no mata. Y yo creo que fue esa situación. El mirarnos a la cara reflejó una situación, no sé, de cobardía, pero a la misma vez como de fuerza, como de saber que estamos iguales y que ambos nos podíamos matar, porque estábamos preparados para eso. Pero al vernos a la cara, no nos dio el valor de hacer nada. El que mira a los ojos no mata. El soldado y el guerrillero se encuentran y están listos para dispararse. Y entonces ocurre el milagro. Se miran a los ojos y comprenden que no se pueden matar. El relato del militar y su correspondiente pintura nos ofrece el principio elemental de una ética para reconciliarnos y respetar la vida, mirar al otro, hacer contacto visual, sostener la mirada, vernos a las caras. Sí, porque solo allí, viendo al que nos ve, reflejados en la pupila del otro, también del que es diferente e incluso del que queremos eliminar. Solo allí ocurre el milagro. Se ahuyenta la muerte y nos viene la vida. Es demasiado simple y es secreto para la paz que tanto anhelamos. El soldado hundió su mirada en la del guerrillero. El guerrillero hundió la suya en la del soldado. Se reflejaron el uno al otro. Y esto, como dice el soldado que cuenta la experiencia, el milagro. Es el milagro. Mirarse a los ojos, ver al que nos ve, nos trae salvación. Esos dos muchachos se libraron de ser asesinos gracias al atisbo de humanidad que cada uno vio en los ojos del otro.
Gracias a Dios te conocí hoy. Esta es la cuarta historia. La última historia llena de humanidad y de fe es la de un niño víctima de la guerra, porque su papá, Oscar, yéndose con un grupo armado, tuvo que abandonarlo y dejarlo con su mamá y los otros hermanitos. Oscar, que estaba entre los hombres reinsertados y que visitaban las mujeres en la cárcel, quería recomenzar su vida y trabajar por la paz de este país. Dice que al dar la cara a sus víctimas, al reconocer sus errores ante los jueces, sentía mucho susto y vergüenza, pero lo logró y sintió un gran alivio. Lo más difícil, según él, era enfrentar la verdad delante de su propia familia y confesarles por qué había parado en la cárcel. Al principio le sacó una disculpa a sus hijos y les dijo que estaba allí porque en un accidente de tránsito había matado involuntariamente a una señora. La mentira no se pudo sostener cuando uno de los niños, el más pequeño, recibió una tablet de regalo y queriendo estrenarla, digitó el nombre de su papá. La sorpresa para el pequeño fue terrible. Se encontró con el prontuario y las verdaderas razones por las que su papá estaba en prisión. Oscar tuvo que hablar con sus hijos y contarles toda la verdad. Ni ante las víctimas ni ante los jueces se había sentido tan asustado y avergonzado. Su hijo pequeño le preguntó si había matado niños. Oscar respondió que no, pero que sí había dejado muchos huérfanos. Y temblaba mientras se lo decía. El niño guardó silencio y después de unos instantes añadió, gracias a Dios te conocí hoy, así bueno como eres hoy. Oscar cuenta que cuando su hijo le dijo esto, él experimentó un nuevo nacimiento y que podía volver a empezar una nueva vida. Ese día, dice Oscar, me perdoné a mí mismo. Esto está en una entrevista que le hizo la periodista Claudia Palacios. El niño pudo ver en su papá, no el del prontuario, y sí el simple humano, un pequeño hombre desnudo, y esa mirada posibilitó una nueva vida. El niño pudo ver a su papá sin el prontuario encima. No lo quiso ver como lo mostraban los medios y las redes. Localizó el simple humano, volvió al pequeño hombre desnudo y esa mirada posibilitó nueva vida. Conclusión. Eti y muchas de las personas que han sufrido la violencia y la muerte nos ofrecen una reserva inmensa de humanidad y de fe. Reserva que en la Alemania nazi parecía agotada y que en nuestro país, en esta guerra que se recicla, muestra a veces tan bajos niveles. Reserva que, como nos lo enseñan los testimonios, es preciso surtir con modestos atisbos de humanidad buscados en todas las personas, incluso los que por su crueldad ya no parecen hombres ni mujeres. Leer el diario y las cartas de la muchacha judía, escuchar las historias y relatos de las víctimas, nos ofrece sin falta claves para acceder a las riquezas del humano y vivir según la alegría y la paz propias de nuestra dignidad. Afinar el oído, aguzar la vista y entrenar el corazón para vernos simples y desnudos, tal como fuimos creados. Todo eso nos indicará la veta para dar con el tesoro del humano y desenterrar de allí a Dios y su salvación. Eti, en esta época, en una época, hace más de 2000 años, en el Imperio Romano, tan terrible como la nazi en Europa y la de la violencia en Colombia, en la que se crucificaba a las víctimas y se les despojaba de su dignidad, se vio en Palestina a un hombre clavado en uno de tantos maderos y anonadado, hecho nada. Ese hombre que le gustaba que lo llamaran hijo del humano, el humano, era verdaderamente el Hijo de Dios. Los cristianos sabemos que Dios se muestra en el simple humano, en el pequeño hombre desnudo, el crucificado que no parecía humano, que parecía más un gusano, como había profetizado el Salmo. Es solo un atisbo, no es solo un atisbo, es no solo un atisbo de humanidad, sino humanidad realizada, Dios con nosotros. Necesitamos la teofanía y para gozarla es preciso desnudarnos unos a otros y mirarnos.
con ojo limpio. Gracias a Eti, gracias a Fabiola, Teresita, Arnovia, Lolita, Pastora, al más pequeño de los hijos de Oscar, y al guerrillero y al soldado que se miraron a los ojos. Nuestro mundo, si lo miramos como estas mujeres y estos niños y este niño y esos dos muchachos combatientes, puede esperar todavía lo mejor. Dios mismo verá con nuestros ojos y acrecentaremos las reservas de humanidad y de fe. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, querido Jairo, que nos has dejado un poco en silencio, en sentido de meditar las palabras que acabas de decir, porque un hombre con la experiencia que ha tenido con el relato humano, yo creo que eras el único y el indicado para aproximarse de esta manera también a Eti en ese relato humano, en esa aproximación que hace Eti prioritariamente al ser humano, antes que el juicio, antes que cualquier cosa, ¿no? Que quizás ha sido la gran ventaja que ha tenido Eti, ¿no? El poder superar, porque quizás la ausencia de una educación religiosa como la que nosotros tenemos fue como la gran ventaja de Eti, porque le permitió aproximarse sin ningún tipo de prejuicio a esa realidad y desentrañarla, ¿no? Desentrañarla. Y qué interesante ver esos paralelos que has encontrado entre los relatos de Eti de cara a estos soldados y a estos seres humanos con los que se tenía que lidiar en esos tiempos duros de la guerra, y con estos tiempos y estos relatos y estos hombres y mujeres de carne y hueso con quienes realmente se ha generado una nueva manera de comprender lo humano, eh, que se ha estado ahí, ¿no? En la calle, en el lugar, en la plaza, en la casa, en donde sea, ¿no? Y claro, quienes estamos más afuera de eso, a mí me llama la atención, quienes estamos afuera de toda esa situación, tenemos una cantidad de prejuicios frente a todas esas situaciones y además no solo de prejuicios, sino además juicios establecemos frente a todo esto que ocurre, que es el pan cotidiano, ¿verdad? Vamos, Jairo, de verdad, enormemente agradecida contigo porque sé que lo que has hecho ha calado en cada una de las personas que están en esta sala y en las personas que van a escucharte despuesito cuando ya editemos esto. Así que yo quisiera dar un espacio en este momento para conversar, para que conversemos un ratico eh, hay personas conectadas aquí que son de otros países de América Latina, pero que de alguna manera yo creo que también conocen un poco de la situación que ha sucedido en Colombia y también, tristemente, posiblemente también la estén viviendo en sus propios países, ¿no? De otras maneras. Sí me gustaría entonces abrir el espacio de la conversación, a ver si podemos, creo que habrá muchas cosas que preguntar, que compartir. Quizás en este momento aprovechémoslo al máximo. Podemos levantar la manito, podemos también activar el micrófono, como vean mejor. Bueno, antes de que alguno se anime, porque eso se tarda un poquito, hay mucha timidez a veces. Yo quisiera hacer un comentario a propósito de esa cita que tú leíste del pequeño hombre desnudo que traducía en las obras completas y del simple ser humano que traducía en las obras en español de la primera edición que se hizo antes de las obras completas. Revisando la fuente original que es holandés, es el neerlandés, el idioma, el flamenco, en el idioma en que Eti escribe su diario, solamente hay como un 9 o un 10% de su diario que se escribió en alemán, lo demás es en holandés. Igual Eti sabía alemán y se comunicaba en alemán y en ruso, como sabemos, era profesora de esas lenguas. Cuando vamos a la fuente original, me llamó muchísimo la atención porque mientras estaba esto hablando me fui a la fuente y encuentro que las palabras en holandés eh, omiten la palabra
hombre, sino solamente dicen al pequeño y desnudo, pero no menciona hombre, pero porque le está poniendo énfasis al pequeño. Entonces es muy interesante ver que en el original, Eti lo veía como pequeño, desnudo, en toda su simplicidad y como en la desnudez del humano propiamente, ¿no? Sí, y que no había necesidad allí de decir la palabra humano. Interesante, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Raquel, adelante. Gracias, Rosana. Pues yo creo que más que timidez es como un silencio que queda después de escucharte, Jairo. Eh, y cuando dijiste la última historia del niño que le dijo a su papá que menos mal lo conocía ahora que era bueno. No había tenido oportunidad de conocer un poquito más la historia de ese lado, ¿no? De los que llamamos victimarios. Y me ha enriquecido mucho esa historia de él cómo frente a su familia, frente a los suyos, sí, sentía, era en donde más fue difícil, si puedo usar esa palabra que tú usas, que me gustaría si puedes explicarlo un poquito más, que es teofanía. Ujú, Porque además entiendo que esa teofanía es justamente como esa humanidad, ¿no? Como el habitar de Dios en lo humano que cada uno tenemos. También la historia del soldado y el guerrillero que se miraron a la cara, como viendo precisamente el reflejo de la humanidad de uno en el otro. Me parecen unas historias muy bonitas porque cuando yo leo a Eti siempre digo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ujú, en esas historias que tú nos traes de las víctimas del conflicto, hay esas pistas de cómo se desmonstrifica, no sé cómo se dirá. ujú. Eh, y es eso, mirándonos a la cara, es a través de nuestras relaciones familiares y nuestros vínculos más próximos. Y ha sido muy enriquecedor y me siento muy conmovida. Muchísimas gracias, Jairo. Sí, era que, sí, la palabra teofanía, sencillamente manifestación de Dios, el lugar, un acontecimiento donde encontramos a Dios. Por ejemplo, Moisés en la zarza ardiente, ardiente, ¿sí? Eh, Tan bonito encontrar, yo no, antes de hacer esta reflexión y buscando en los diarios y cartas de ti, yo no había visto que era el lema, ellos lo llaman lema de su vida. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y Eti tuvo esta teofanía, esta manifestación de Dios en el rostro del otro. Ahí veía a Dios. Y tan bonita esta palabra, desenterrar a Dios del otro, que lo aprendió pues de Julius, ¿sí? Y que coincide tanto con lo de Lolita, cuando Lolita dice, cuando nos fuimos a ver esos atarbanes, esos no sé qué, y comprendimos que eran humanos, entonces dice ella después, ahí nos dimos cuenta de que Dios sí existía, es decir, un encuentro con Dios. O cuando Eti también dice que eso la pone en paz con Dios, y la paz de Dios es Dios mismo, ¿sí? El encuentro con el otro. Esa es nuestra fe. Yo creo que ahí está en síntesis la perla del Evangelio, que Dios se hace presente en lo humano, ¿sí? Que lo divino irrumpe en lo humano nuestro, en el pequeño desnudo, ¿sí? Mm. Gracias, Raquel. Gracias, Jairo. A mí se me ocurre pensar en este momento a propósito de esa aproximación al simple ser humano, a lo humano y pequeño que es el ser humano, que si tuviéramos la capacidad, creo que Eti lo logra, de mirar el simple ser humano
en ella misma, que fue tal vez el primer ejercicio que tuvo que hacer para poder mirar el simple ser humano del otro. Quizás la medida de nuestro trato al otro y a ese otro distinto que a veces discriminamos es directamente proporcional a la medida de nuestra comprensión de nuestra humanidad personal, ¿no? Eso es una cuestión muy gorda, muy densa, en cuanto que nos está prácticamente que proponiendo que la única salida para humanizarnos es comenzar por descubrir nuestra propia humanidad y que es un conocimiento que se provoca en un proceso que implica primero despojarse, desnudarse, reconocerse, eh, llorarse, perdonarse, para poder comprenderse y asimismo comprender y dar la mano y abrazar a ese otro que puedo tener delante, que incluso puede ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, porque cuántas personas no vemos con sus hijos, con sus hijas, con su familia, pero que no hay una relación de humano, de mirar al otro como el simple ser humano, en esa sencilla relación que aparentaría ser la relación más fácil de llevar, que es en una familia, ¿no? Y sin embargo, vemos muchas situaciones. Y eso también me da pie a pensar en la enorme necesidad de esta manera de proceder, diríamos. Esto que tú nos propones no es una manera de pensar, es una manera de proceder, de vivir, de asumir la vida desde lo humano para evitar eso en lo que la humanidad está cayendo por completo redondita después de tantos siglos y siglos y no aprendemos en polarizarnos de la manera en que estamos polarizados y condenar a eso otro que es distinto a lo que yo veo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Eso nos está matando a la humanidad. Y eso es un dolor enorme, ¿no? Ese es un dolor enorme que quienes descubrimos la potencia, en este caso, de la inspiración de un evangelio, de la inspiración de una creación divina en nosotros y profundamente encarnada en nosotros, como que no se puede comprender que ese mismo ser humano sea capaz de eso que está haciendo hoy, ¿no? Y de lo que ha venido haciendo a lo largo de la historia. Son preguntas que nos quedan, Jairo, nos dejas llenos de preguntas y no sé, como de tareas también para lo que hacemos cada día, ¿no? De nuestra vida y en cada minuto, en fin. Creo que aquí se hace como un sellito importante, y bueno, hoy la cosa tendrá que pensarse distinta, tendrá que sentirse distinta, tengo que empezar a mirarme de otra manera para poder mirar de otra manera a ese otro que tengo delante, sea quien sea, ¿no? Sí, también a mí Betty se muestra muy humana cuando dice que eso que ella profundamente cree, que es su lema, que eso tiene dificultades con ella, que ha pasado un mal día con ella. Yo creo que eso nos da también, nos pone a nosotros también en nuestra situación, porque nosotros creemos esto, pero esto pasa malos días con nosotros. Hace poquito yo iba con toda mi familia, íbamos de vacaciones a República Dominicana y a Bianca nos dejó en Bogotá, nos quitó las vacaciones. Entonces yo ahí pensaba, ay Dios mío, mirar aquí al simple humano en esta funcionaria de Avianca era difícil. Es decir, esto pasa malos días con nosotros, pero Eti nos dice, es así, pero hay que volver a comenzar, hay que darnos oportunidades. Ujú. Así es, Jairo. Ana Mercedes, ¿quieres compartir un poquito que tú haces unas tareas similares como las que hace Jairo? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas Jairo, tardes. buenas tardes. Ujú. Me alegra mucho tu trabajo, tu perspectiva eh, de empezar a ver estos rostros
de Dios en los rostros de las víctimas, ¿no? Y pues es muy interesante desde el otro lado, ¿no? Desde los victimarios, ver cómo sentimos, cómo vivimos en lo más profundo el horror y la angustia de las mujeres víctimas. Eh, yo estoy en un proceso de trabajar con señoras víctimas de los Montes de María, Mm, que han sido víctimas de los 2 o 3 actores armados, ¿sí? Allá están los paras, la guerrilla, el narcotráfico. Llega un momento en que ni se sabía quién había hecho tal o cual acción. mm, Eh, entonces, las señoras están divididas. Unas en relación, por ejemplo, con el perdón. Para unas es posible perdonar si el autor dice la verdad, ¿sí? Y bueno, eso ya es un elemento inicial y ha ocurrido mucho en estos escenarios. Y para mí fue muy claro el papel de la Comisión de la Verdad que dirigió el padre Francisco de Rú, porque allí era el momento en que los victimarios decían sus verdades, ¿sí? Y en algunos espacios estaban las víctimas al frente. Entonces, escucharlos y contar por qué hicieron esto, cómo lo hicieron, eh, eso fue desgarrador, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, de ujú, un, creo que era un cabo que mató como a 170 jóvenes, ¿sí? En diferentes partes del país y vino a dar aquí a Pasto y aquí terminó como con 50. Entonces él decía, yo cumplí órdenes, a mí me mandaron a matar. El responsable es el de más arriba. Entonces la gente ujú, se quedaba impávida y decía, ¿cómo, cómo, cómo se puede, cómo puede pasar eso? ¿Sí? ¿Dónde está la humanidad exactamente? ¿Sí? ¿Dónde está? Y yo hice un ejercicio en el mes de agosto, hice un taller con señoras víctimas y les presenté la historia de Eti. Les conté un poquito el contexto, algo de la Segunda Guerra, la situación del Holocausto y del testimonio de Eti, por supuesto, su conversión, su, su opción de quedarse con su pueblo, sabiendo que tenía posibilidades de exilarse, de huir, ¿no? Y sin embargo dijo, aquí me quedo. Y una de las señoras dijo, eso no es lejano a nosotras. Mire cómo en Colombia ya han matado a más de 5.000 líderes, hombres y mujeres, y muchas de estas personas sabían que los iban a asesinar. Sin embargo, decidieron quedarse en sus comunidades, ¿sí? Por amor a su pueblo, por no volver a sentirse y a vivir la experiencia del desplazamiento, ujú, dijeron, aquí me quedo. Entonces, después de eso, les pregunté, bueno, ¿pero qué les suscitó esa historia, ese testimonio de Eti? Nuestra organización se llama la Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz. Y allí hay mujeres pentecostales, mujeres católicas, ¿sí? Todas, como tú sabes, mujeres campesinas, afro e indígenas, ¿sí? Que son la mayoría de la gente
que vivió y sigue viviendo el conflicto. Bueno, ellas se quedaron muy impactadas porque en su experiencia saben lo que es cómo la experiencia de Dios, la fuerza de la fe la salvó, ¿sí? Como lo Ujú. expresaste, muchas dicen, yo soy sobreviviente gracias a Dios, ¿sí? Mi fe me salvó, mi fe me ayudó a sobrevivir y a continuar la lucha por mis hijos y mi familia, ¿sí? Y luego les dije, bueno, ¿y cuáles eran sus experiencias de Dios en esos momentos de dolor, de sufrimiento, cuando estaban amenazados, cuando tenían que salir huyendo, ¿sí? Y empiezan a relatar, a contar. Y realmente es impactante porque estas son mujeres de mucha fe. No es la fe, digamos, que yo tengo. Yo vengo de la teología de la liberación y sin embargo, Rosana decía en otro momento, la fe nos ha unido, ¿sí? El dolor nos ha unido, el sufrimiento nos une. Y allí la fe en Dios es la fe en Dios, ¿sí? Ujú. Y no hay diferencia si es el Dios católico, si es el Dios evangélico, es Dios el que sana, el que protege y el que salva. Entonces, recogí sus oraciones Sí. y las peticiones que le hacían y le hacen, le siguen haciendo, porque también lo dijiste, el conflicto continúa, el miedo continúa. Ujú. El temor a ser desplazados nuevamente está latente porque los actores armados han crecido y están haciendo muchas acciones bélicas en todo el país prácticamente. Entonces viven actualmente en mucha vulnerabilidad, mucho sentimiento de inseguridad, de terror y, y ellas siempre lo dicen y lo insisten. Dios es nuestro baluarte, nuestro escudo, nuestra protección, ¿sí? Y hablando con Pacho de Rú, yo le decía, a todo este proceso de memoria histórica le falta un elemento porque se ha analizado lo social, lo político, lo económico, lo cultural, pero no se ha tenido en cuenta el aspecto religioso, ¿no? Y yo estoy segura, por los testimonios que he escuchado en varias regiones del país, que la fe es fundamental en el proceso de resiliencia, ¿sí? Y de reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas. Entonces, aquí yo creo que tú y yo deberíamos trabajar como Ujú. más en conjunto porque podemos hacer un trabajo bonito de relectura de testimonio de Eti en este contexto de vulnerabilidad de las víctimas de conflicto armado. Ujú. Yo voy por esa vía, ¿sí? Sí, Y sí. estoy empezando poquito a poco a recoger testimonios, pero ya desde esa perspectiva. Yo tengo muchas entrevistas, historias de vida que tengo que revisar un poco, pero ya leyéndola a partir de esta mirada, de esta perspectiva de ética. Te agradezco mucho porque me has animado cantidades a Ujú. seguir adelante y veo que vale la pena seguir Ujú. trabajando en esta perspectiva. Gracias, Pues, gracias. muchas gracias, Ana Mercedes. Me alegra mucho tu palabra y todo lo que dices. Y claro, siempre podemos trabajar. Yo ya estoy un poquito lejos, pero lejos solo geográficamente, ¿sí? Estoy Sí. aquí en la Amazonía ecuatoriana y claro que sí podemos. Y Ahí corroboro estamos eso más que, cerquita.
Ah, bueno, tú Estamos estás en cerquita Pasto. porque yo estoy en Pasto. Bueno, estamos más cerca tú y yo que todos dos de Rosana. Sí, 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 y de verdad que sí, sí, no, y quiero corroborar esto que dices de lo religioso, realmente. Cuando nos empezamos a mover entre activistas de derechos humanos, y yo lo he hecho mucho en los últimos tiempos, en los últimos años, yo siento eso, que esta gente de los derechos humanos muchas veces siente que nosotros que tenemos alguna intención ahí como proselitista, entonces están Claro, un poquito prevenidos, ¿cierto? claro, Y como que este aspecto religioso, sí, como que es difícil entrar en estos contextos cuando ya la gente va viendo que estamos desprevenidos, que estamos tranquilos, que no somos esos religiosos, ya se va abriendo, pero sí tenemos que trabajar mucho en este. Nosotros, gente de fe, gente de iglesia, sí tenemos que trabajar mucho y meternos mucho en nuestros ambientes como lo estás haciendo tú. Ujú. sí, sí, eso es así es. verdad. Hay gente que no entiende. Yo tenía unas 20 organizaciones compañeras de una agencia de cooperación de Holanda y todas me miraban a mí como raro porque yo insistía en el aspecto de las espiritualidades. Ahora, yo soy socióloga y yo hice énfasis en mi formación en la sociología de las religiones. Entonces, yo les decía, es que yo no quiero que ustedes hagan investigación sobre la cuestión religiosa. Yo lo que al menos pensaría que es importante que ustedes se pregunten cuál es el papel de las religiones en este proceso de reconstrucción de los proyectos de vida, del empoderamiento, de todo lo que hablamos allí, ¿no? Pero tienes toda la razón, a mí me miraban con muchas reservas, si se quiere, porque las compañeras directoras de ONG son seculares, son ateas, son en una perspectiva que no, nunca han entendido y hasta a veces hasta rechazan la cuestión de la fe, ¿no? Entonces, eso ha sido una limitación grande porque en toda la historia de Colombia, la cuestión religiosa ha sido una vértebra central, ¿sí? Desde la época de la colonización hasta ahora. Claro, Y creo que en estos contextos de fragilidad, de vulnerabilidad, eh, la experiencia de fe surge con más fuerza y con más urgencia, diría yo. Es la protección que tiene la gente, veámoslo como lo veamos, pero para ellos eso es fundamental. sí, sí, Y creo que para nosotros también, no solo para ellos. Claro. sí, sí. Y yo quisiera, si me permites, Rosana, el martes pasado en la presentación del semillero estuvo el profesor Juan Alberto Casas. Y al final, la profesora Ángela María Sierra ya preguntaba que le preguntaba a Juan Alberto que cuál había sido la diferencia, por ejemplo, entre Primo Levi, que decían ellos se murió en el campo de concentración, aunque supervivió, pero pues luego se quitó la vida, y y entre Eti, que cuál era esa diferencia. Y en lo que tú planteas, Ana Mercedes, como pregunta Jairo, me parece que es la espiritualidad, la fe, que termina siendo como, pues yo no sé si será la diferencia fundamental o no, pero eh, por mi propia fe, lo que han vivido las mujeres y ustedes relatan, y también relataba Juan Alberto, esa dimensión mística, espiritual, religiosa, es una diferencia, me parece a mí fundamental, y si no se ha trabajado, pues es una beta interesantísima, importantísima en la experiencia del país, ¿no? Así Porque es, Raquel. Así Bien, es. quisiera hacer un eco también a lo que decían a Mercedes en esto de lo religioso. Y yo creo que tenemos un reto muy grande, porque esta misma guerra tiene explicaciones religiosas, de una falsa imagen de Dios
de una idea de la religión. Y gente como Eti, que decía ahorita Rosana, desprevenida en esto de lo religioso, logra llegar a, a una conexión así con Dios, ¿cierto? Entonces, si una falsa imagen de Dios le ha puesto leña a este juego que no logramos apagar, a ver, la imagen de Dios que nos puede humanizar y que nos puede hacer vivir en paz. Y yo creo que Eti tiene mucho para decirnos en esta imagen de Dios. Ahí tenemos una tarea, Jairo, así es. Yo creo que eso es, a Eti lo interesante justamente es eso, o sea, sí, si en algo vale la pena estudiarla, darla a conocer, es justamente en que no se identifica con confesión alguna directamente y que su experiencia es absolutamente transparente, es una experiencia existencial humana que casi que saca de su propio esfuerzo y de todas las herramientas de las que ella podía tomar, ¿no? Porque eso sí, leía, miraba, hablaba, de donde pudiera, sacaba posibilidades. Y eso es lo interesante de ese proceso. De verdad, Jairo, que ha sido un espacio supremamente agradable, pero también muy confrontador con todos nosotros, creo yo, para todos nosotros, y como que nos deja una tarea. A mí me parece que eso es como lo interesante aquí. A todos nos deja una tarea, nadie puede permanecer aquí, salir de aquí como indiferente, ¿verdad? Todos tenemos una visión y es una misión de humanizarnos y humanizar y mirar el camino desde Eti y desde tantas otras figuras y testigos en la historia de nuestra espiritualidad que vale la pena, a los cuales vale la pena asomarse. ¿Sí? Antes de que Nuestra Señora Irma nos comente, perdónenme, voy a compartirles un poquito brevemente, son 4 diapositivas, las actividades que tenemos próximamente para que ustedes gentilmente, los que quieran, se inscriban. Hay actividades que las tenemos acá en Chía como estas, para los que están cerca de Chía, Cundinamarca, cerca a Bogotá, como este café conversadito del 19 de octubre, del duelo y las pérdidas vitales, con precisamente un tema que es supremamente sensible, porque todos pasamos por ahí, ¿no? Todos pasamos por ahí. Y estas mujeres víctimas sí que es cierto. Un taller online que va a ser, o sea, este va a ser online, del 25 y 26 de octubre, que es la continuación de un proceso de formación que se está haciendo sobre la escucha como abrazo, aprender a escuchar y a escucharnos. Estamos también formando nuestro voluntariado en escucha espiritual activa, para poder acompañar a muchas más personas. Este es un espacio de formación para quienes quieran aprender a escuchar. Todos necesitamos aprender a escuchar porque todos convivimos con otras personas. El domingo 27 de octubre tendremos un encuentro dirigido a familias. Esto también es presencial. Se llama Fortalece los lazos de tu familia. Es una mañana, el domingo del 9 a 12 del día. Nos van a colaborar unos talleristas misioneros invitados que vienen de los laicos del Carmelo y de los carmelitas que nos van a acompañar ese día. Luego tenemos una visita de Perú, que para el día 9 de noviembre va a estar Zoila Alejandro, una psicóloga muy interesante que trabaja con mujeres mineras en Perú, en Arequipa, y que nos va a compartir un poco su experiencia sobre esas miradas femeninas y esos vínculos sanos y esa realidad de las relaciones desde esa perspectiva femenina. Este va a ser presencial y online, por si varios de nosotros estamos interesados, también se puede seguir online, nos inscribimos. Tenemos, esto sí es una actividad benéfica, aquí para los que estén cerquita, invitadísimos, invitadísimas a esta kermés, a este bazar, donde vamos a jugar, donde vamos a tener el almuercito y vamos a compartir un rato agradable y ameno ese domingo 17 de noviembre. Finalmente, el 30 estamos conmemorando justamente la muerte de Eti en Auschwitz, el 30 de noviembre. Se conmemoran este año 111 años de la muerte de Eti. Ese día, así como hoy, un sábado, a esta hora, a las 2 de la tarde, vamos a tener esa tertulia en homenaje a Eti y ahí vamos a invitar a varias de las personas que nos acompañaron este año en la tertulia. Esperemos que Jairo nos pueda acompañar. Si quieres tomar notita, por si acaso puedes ese día, porque la idea es tener aquí un conversatorio justamente hablando del sentido
del sentido de nuestra muerte y de la muerte en ese sentido violenta de Eti, y todo el fruto que se saca de esa historia de Eti, ¿no? Y al día siguiente y esa misma tarde vamos a iniciar nuestro encuentro espiritual con el cual cerramos el año en la fundación. Es un retiro espiritual que vamos a hacer desde ese mismo sábado en la tardecita noche online, y al día siguiente en las dos modalidades, presencial y online, ese encuentro espiritual del 1 de diciembre. Ahí termino con las actividades que teníamos y le doy la palabra a doña Irma para despedirnos. Señora Irma, ¿está por ahí ya? Gracias, estimada profesora. Es que, pues yo quería hacer un aporte, ¿no? Desde mi mirada, desde que soy de Chaparral, Tolima, zona roja, y he visto tantas cosas y ahora se están viendo tantas, ¿no? Y estuve en la conferencia episcopal precisamente en una charla entre víctimas y victimarios, y yo observaba dos cosas. La primera, lo que nos está narrando el padre y lo que estamos viendo bonito de la gente bonita, el perdón. Pero del otro lado yo no escuchaba la palabra perdón, ni una disculpa, ni nada. Y la segunda cosa, la reparación a las víctimas, eso no. Es la queja, ¿no? Que se escucha de eso. Como les digo, en mi mirada, no sé, el padre y la señora que tiene experiencia también con estas señoras que han sufrido la violencia, ¿qué me puedan decir a eso? Porque yo no veo como ahora, ¿no? Hay un proceso, pero la cuestión sigue, la inseguridad sigue. Entonces, Sí, doña Irma, yo creo que los hechos siguen siendo muy difíciles, muy dolorosos y todavía estamos aturdidos por la guerra. Ahí la invitación de ti es cuando eso está tan oscuro, cuando nos aturde, cuando no podemos ver, cuando no podemos sentir, pegarnos de los atisbos de humanidad, dice ella. Sí, es decir, no podemos ser ilusos de pensar que mañana vamos a salir y va a haber un abrazo entre víctimas, victimarios, y esto va a acabar. No, esto no va a ser así. No va a ser ni será así. Pero nosotros que creemos en Dios, entonces, y que tenemos fe, sí podemos ir descubriendo atisbos de humanidad. Nos tenemos que contentar, pero no es una resignación, diría yo. Es la fe que nos dice el atisbo, es decir, la lucecita de cada día. Usted vio que allá unas hablaban de perdón. Bueno, ese es el atisbo de humanidad. Nos pegamos de ese para creer en la humanidad. Los otros todavía no están hablando de perdón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después vamos encontrando otro. No sé si yo seré muy ingenuo al decir esto, pero es atisbos de humanidad es lo único que nos queda para ir llenando esta reserva que está tan bajita, esta reserva de humanidad y de fe. Gracias, Jairo, por gracias, esas padre. palabras. Gracias. Voy a leer las últimas intervenciones de agradecimiento acá en el chat. Patricia Belli, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos dice muchísimas gracias. Acrecentar las reservas de humanidad y fe, a propósito justo de lo que estabas diciendo, Jairo. También Militza Rosiers nos dice, Jairo, muchas gracias por el buen trabajo que nos compartiste, por las razones para reflexionar y entender una vez más que Eti sigue vigente y en cada una de las historias que nos contaste está presente su sabiduría. Muchas gracias, Rosana. Gracias a ti, Militza, por estar aquí. Duvernay, buenas tardes. Es mi primera vez en este tipo de conferencias y quiero agradecerles porque me llevo muchísimas reflexiones y temas por indagar. Me encuentro privado de la libertad y me llevo una bonita reflexión. Mira dónde llegamos, Jairo. Sara Patricia Padre. Soto, buenas tardes, gracias. Dios les bendiga abundantemente. Saludos desde Costa Rica. Esto es realmente, a mí me conmueve, honestamente, esto que acabo de ver aquí, de leer. Duerrey, muchas gracias, de verdad. Y bueno, aquí nos animamos porque realmente aquí estamos para darle a las personas
el aliento que necesitan y para nosotros mismos alentar a otros, porque, y que estos a su vez alienten a otros, ¿no? Así que, pues no queda más que hacer un momento de silencio y agradecer y continuar nuestra vida y nuestro camino. Dice Duvernay, recibí la invitación hace 10 minutos. Mil gracias, Jairo, porque me quedo con muchas reflexiones. Bueno, Duvernay, muchas gracias a ti por conectarte allá, desde allá, y todos nosotros te abrazamos allá en la situación en la que Así puedas donde estar. estás, ahí donde estás entre todos, te mandamos el abrazo. Bueno, nos veremos entonces la próxima. Muchísimas gracias, de verdad y de corazón. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hasta Chao, luego. chao. Adiós.